Ayacucho, 1991. La madrugada había caído pesada sobre los cerros, como si el cielo entero se hubiera echado encima de la puna. Una neblina espesa subía desde la quebrada y se arrastraba entre las piedras, cubriendo los ichus, los muros secos y las terrazas abandonadas donde antes crecían papas y cebada. El frío mordía. No era un frío cualquiera, era ese frío serrano que se mete por las mangas, por el cuello, por las costuras de la ropa, hasta quedarse pegado a los huesos. Los soldados caminaban despacio, con las botas hundiéndose en la tierra húmeda, cuidando de no pisar las piedras sueltas que podían rodar ladera abajo y delatarlos. El teniente Salvatierra iba adelante. Tenía 32 años, bigote ralo, ojos hundidos por el sueño y una chompa militar debajo del uniforme. Llevaba 3 semanas patrullando esa zona entre Huanta y la mar, donde los caminos parecían terminar siempre en una emboscada, una casa quemada o una cruz de madera puesta al borde del sendero. «Avancen callados», murmuró sin voltear. Nadie respondió. En la sierra, de noche, uno aprende rápido que la boca sirve más cerrada que abierta. El grupo bajaba por un camino angosto, apenas una línea de tierra entre dos pendientes. A la derecha, el cerro subía oscuro y áspero. A la izquierda, la quebrada se abría como una boca negra. Abajo no se veía nada, solo la neblina moviéndose lenta, como si respirara. Entonces el cabo Rojas se detuvo. «Mi teniente». Salvatierra levantó el puño. Toda la patrulla quedó inmóvil. El silencio fue completo. Ni perros, ni gallos, ni viento. Solo el goteo lejano de alguna acequia rota y el crujido suave del pasto helado bajo las botas. «¿Qué pasa?», susurró Salvatierra. Rojas señaló hacia el borde del camino. Al principio no se distinguía nada, solo piedras, barro y manchas oscuras. Pero cuando la linterna cubierta con trapo rojo iluminó el suelo, todos lo vieron. Una mano. Salía de entre los ichus, torcida, con los dedos abiertos como si hubiera intentado agarrarse de la tierra. Salvatierra sintió que algo se le cerraba en el pecho. «No toquen nada». Se acercó despacio, agachándose. Apartó la hierba mojada con el cañón de su fusil. Primero apareció un brazo, luego un hombro, luego la cara de un hombre joven, con los ojos abiertos hacia el cielo invisible. Era uno de los comuneros de la ronda. Lo reconoció por el poncho marrón, por las hojotas de caucho, por la cinta roja amarrada en la manga. Los hombres de la comunidad de Pucará usaban esa cinta para distinguirse en la oscuridad, para no matarse entre ellos cuando la noche se llenaba de tiros. Pero no había habido tiros. Eso fue lo primero que le pareció raro. No había casquillos, no había marcas de explosión, no había olor a pólvora, ningún árbol astillado, ninguna piedra reventada, ningún rastro de granada. Solo cuerpos. 6 cuerpos. Estaban tirados a lo largo del camino, algunos medio ocultos entre la paja brava, otros caídos de lado, como si una mano invisible los hubiera empujado desde la neblina. No estaban en posición de combate, ninguno había alcanzado a disparar. Sus escopetas viejas y fusiles de caza seguían colgados al hombro o caídos junto a ellos, limpios, mudos, inútiles. El sargento Benavides se santiguó. «Virgen Santa». Salvatierra no dijo nada, se arrodilló junto al primer muerto. El hombre tendría unos 25 años, tal vez menos. Tenía la piel morena, la mandíbula apretada y una herida oscura debajo de la clavícula. No parecía de bala, era más ancha, más sucia, como si algo romo y feroz le hubiera entrado al cuerpo desgarrando carne, lana y hueso. El teniente tragó saliva. Con 2 dedos abrió un poco la tela del poncho. La sangre estaba seca en los bordes, negra por el frío. En el centro de la herida, algo metálico brilló apenas. «Alumbra acá». Rojas acercó la linterna. Salvatierra metió la punta de su cuchillo con cuidado, no muy hondo, solo lo suficiente para mover la carne endurecida. El objeto salió con un sonido húmedo, desagradable. Era un pedazo de fierro, no una bala, no un fragmento de granada, un trozo corto de varilla oxidada, mal cortada, con una punta irregular y los bordes mordidos como si lo hubieran arrancado de una reja vieja. Benavides se inclinó. ¿Eso lo mató? Salvatierra sostuvo el metal entre los dedos enguantados. Pesaba más de lo que parecía. Parece que sí. Pero, ¿cómo pues? Nadie respondió. Más arriba, entre la neblina, una piedra se soltó y rodó por la ladera. Todos apuntaron al mismo tiempo hacia la oscuridad. Dedos tensos sobre los gatillos, respiraciones contenidas, ojos buscando formas donde solo había sombra. Nada, solo la sierra, solo el frío, solo esos 6 hombres muertos sin haber gritado.
Salvatierra se levantó lentamente, miró el camino, luego los cerros, luego la quebrada. La neblina borraba las distancias. A 10 metros todo desaparecía. A 15 el mundo dejaba de existir. «Mi teniente», dijo Rojas con la voz quebrada, «¿habrá sido sendero?» Salvatierra cerró la mano alrededor del pedazo de fierro. «No sé». «¿Mina?» «No hay cráter». «¿Escopeta?» «No hay disparo». «Entonces, ¿qué cosa?» El teniente miró otra vez los cuerpos. Los 6 habían caído casi al mismo tiempo. Eso era lo peor. No había señales de persecución, ni lucha, ni pánico. Los habían tumbado en silencio, uno tras otro, antes de que alguno pudiera levantar la voz. A lo lejos, desde alguna comunidad perdida en la altura, llegó el ladrido de un perro. Sonó breve, apagado por la niebla. Salvatierra sintió un escalofrío que no venía del frío. «Esto no fue una emboscada normal», dijo al fin. Los hombres lo miraron. «Entonces, ¿qué fue?» Él no contestó de inmediato. En su mano, el pedazo de fierro oxidado parecía poca cosa, basura, chatarra. Algo que uno encontraría tirado junto a una acequia, en una obra abandonada, en el patio de una casa quemada. Y sin embargo, había atravesado carne humana como si la noche misma lo hubiera escupido. Salvatierra miró hacia la neblina. Por primera vez en muchos meses de guerra, tuvo la sensación clara y amarga de que no estaba cazando a nadie. Lo estaban cazando a él. «Recojan los cuerpos», ordenó en voz baja, «y nadie se separa, nadie». Los soldados obedecieron sin hablar. Mientras levantaban a los muertos, la neblina siguió subiendo desde la quebrada, blanca y espesa, tragándose el camino, las piedras, los ichus y la sangre. Ninguno de ellos sabía todavía que aquellas muertes no habían venido de un arma extranjera, ni de una mina escondida, ni de algún secreto militar. Habían venido de algo mucho más simple, una tubería vieja, un pedazo de caucho, y la desesperación de un hombre que antes de la guerra solo sabía arreglar máquinas bajo la tierra. 3 semanas antes de que el teniente Salvatierra encontrara aquellos 6 cuerpos en el camino de la quebrada, Aurelio Quispe Mamani estaba sentado bajo la boca negra de una galería abandonada, calentándose las manos alrededor de una lata de agua con muña. El viento bajaba de los nevados con un silbido flaco, metiéndose entre las piedras como un animal hambriento. La tarde caía sobre los cerros de Ayacucho, lenta y morada, y la luz se iba quedando pegada en las laderas, en los techos de Ichu, en las cruces torcidas del cementerio viejo. A esa hora, las sombras crecían rápido. Uno podía mirar un sendero conocido de toda la vida y en cuestión de minutos ya no reconocerlo. La sierra hacía eso con la gente. Primero le quitaba el calor, después la confianza y al final le quitaba hasta el nombre. Aurelio tenía 38 años, aunque parecía mayor. La altura, el polvo de mina y la guerra le habían tallado la cara como piedra seca. Tenía los pómulos marcados, la piel quemada por el frío y los ojos pequeños, atentos, siempre midiendo distancias, pendientes, grietas, sonidos. No era alto, pero sí ancho de espalda, con manos grandes de dedos deformados por años de golpear metal, apretar tuercas y cargar herramientas. Antes de que la violencia llegara a su comunidad, Aurelio había trabajado en las minas de Cerro de Pasco. Allí aprendió que las máquinas, a diferencia de los hombres, casi siempre decían la verdad. Si una válvula silbaba, era porque perdía presión. Si una manguera temblaba, era porque algo la estaba forzando desde adentro. Si una broca mordía mal la roca, no era por maldad ni por capricho, sino porque el ángulo estaba equivocado, porque la punta se había gastado, porque el aire no llegaba con fuerza suficiente. Aurelio aprendió a escuchar esos signos. Aprendió que el aire, cuando se encerraba y se apretaba, dejaba de ser aire y se volvía una bestia. Pero el Perú no preguntaba qué quería uno. Así terminó en la ronda de autodefensa de Pucará, aunque al principio se negó. No quería cargar arma, nunca había sido soldado. En la mina había visto muertos, sí, pero muertos por derrumbe, por gas, por máquinas mal cuidadas. Otra cosa era apuntarle a un hombre. La primera vez que le pusieron una escopeta en las manos, la sostuvo como si fuera una herramienta prestada que no sabía usar. El jefe de la ronda, don Eusebio Cárdenas, se rió sin alegría y le dijo que no se preocupara, que allí nadie sabía usar bien nada, pero todos aprendían porque la muerte era buena maestra. No lo llamaban combatiente, lo llamaban maestro. Aurelio bebió un sorbo de muña y cerró los ojos. Entonces volvió a escuchar, como tantas noches, el estallido seco de la compresora número 3. No había sido una explosión grande, fue apenas un silbido furioso, un golpe hueco y después gritos. La línea de aire comprimido se estaba probando a más presión de la debida porque el ingeniero tenía apuro y el capataz no quería discutir. Aurelio estaba a unos 20 pasos, sosteniendo una llave Stilson, cuando el tapón del acople salió disparado.
Un pedazo de hierro del tamaño de un puño cruzó la galería como si lo hubiera lanzado un cañón invisible. Atravesó un tablón grueso, rebotó en un riel y se perdió en la oscuridad. A un peón le arrancó la oreja con solo rozarlo. Si le daba en el pecho, lo partía como costal. El viejo mecánico que estaba junto a Aurelio escupió al suelo y dijo una frase que nunca se le borró. El aire también mata, muchacho, solo hay que encerrarlo bien. Un ruido de pasos lo sacó del recuerdo. Abrió los ojos y tomó la escopeta, aunque sabía que, si la cosa se ponía fea, probablemente no acertaría ni al cerro. Los pasos subían desde el camino, lentos, arrastrados. Luego apareció Tomás Guamán, un muchacho de 19 años, flaco como vara, con la cara llena de barro y una manta gris sobre los hombros. «Don Aurelio», dijo, «don Eusebio lo está llamando». «¿Ahora?» «Ahora mismo, en la casa comunal, han llegado noticias». No hacía falta preguntar de qué tipo. En esos tiempos, las noticias buenas no mandaban llamar a nadie de noche. Bajaron juntos por el sendero. La luna todavía no salía y el suelo tenía un brillo húmedo, traicionero. Tomás caminaba rápido, pero Aurelio le hizo una seña para que bajara el paso. En la sierra, apurarse de noche era regalarle el tobillo a las piedras. A medio camino pasaron junto a una chacra abandonada. En una esquina, una cruz pequeña marcaba el sitio donde habían encontrado a la familia Palomino meses atrás. Nadie miró hacia allí. La casa comunal era una construcción baja de adobe, con techo de calamina asegurado con piedras. Adentro ardía una lámpara de querosene que llenaba el cuarto de humo. Había hombres reunidos, algunos con fusiles viejos, otros con machetes, hondas, palos reforzados con clavos. Las mujeres estaban al fondo, en silencio, envueltas en mantas oscuras. Don Eusebio estaba de pie junto a una mesa. Sobre la mesa había un mapa manchado, dibujado a mano, con caminos, quebradas, puestos y nombres de comunidades que ya casi no existían. Cuando Aurelio entró, varias miradas se volvieron hacia él. No eran miradas de saludo, eran de necesidad. «Maestro», dijo don Eusebio, «siéntate». Aurelio no se sentó, se quedó junto a la puerta con la escopeta colgada y las manos dentro del poncho. «Diga nomás». Don Eusebio señaló el mapa. «Han cerrado el paso de Quinzacruz, Sendero está arriba, en las terrazas. Han puesto vigías en las rocas y han cortado el camino hacia la base militar. Los de Uchuracay no van a poder mandar ayuda. Los soldados dicen que vendrán después, pero ya sabemos qué significa después». Nadie se rió. «¿Y por abajo?», preguntó Aurelio. «También. Hay dos grupos en la quebrada. Ayer agarraron a Julián y a Mateo cuando iban por sal. Los dejaron en la plaza de Chaca con un letrero». «Estamos encerrados», dijo don Eusebio. «Comida queda para 4 días. Balas, menos. Heridos, 5. Si no salimos antes del domingo, ellos van a bajar. Y si bajan, ya sabes qué pasa». Aurelio sí sabía. Todos sabían. «Necesitamos abrir camino sin hacer bulla», continuó don Eusebio. «Si disparamos, los de arriba avisan a los otros. Si corremos, nos agarran en la subida. Si esperamos al ejército, nos encuentran muertos o nos acusan de ayudar al enemigo. Así está la cosa». «¿Cuántos vigías?», preguntó. 6 seguros, tal vez 8. ¿Armados?». Don Eusebio lo miró con cansancio. «Claro, pues, no van a estar cuidando con flores». Aurelio se acercó al mapa. Apoyó un dedo sobre el trazo del camino. Pensó en distancias, pensó en ángulos, pensó en viento, pensó en hombres echados sobre piedra fría, esperando escuchar el primer disparo para encender la noche. Pensó en sus manos torpes con la escopeta, pensó en el aire comprimido, en el tapón de hierro cruzando la galería, en el tablón perforado como si fuera pan. Todavía no era una idea completa, era apenas una molestia en el fondo de la cabeza, como una astilla bajo la piel. «Con cuchillo no se puede», dijo alguien. «Ya intentamos». «¿Quién?». Nadie respondió al principio. Luego Tomás, desde la pared, habló casi sin voz. «Anoche fue Silverio y el Chato Ramos. Subieron por la acequia, querían agarrar al vigía de la primera roca. Los escucharon, uno pisó grava suelta, les dispararon desde arriba. A Ramos lo trajimos, Silverio quedó allá». Aurelio cerró los ojos un instante. Silverio tenía 3 hijos. «Entonces no es cuestión de valor», dijo Aurelio. «Valor sobra», respondió don Eusebio. «Lo que falta es manera». Esa palabra se quedó flotando en el cuarto. Manera, no fuerza, no rabia, no venganza. Manera. Aurelio miró sus manos. Eran manos de taller, no de guerra. Manos hechas para ajustar, sellar, cortar, adaptar. Durante meses había pensado que eso lo hacía menos útil que los hombres capaces de apuntar sin temblar. Pero tal vez la guerra no necesitaba solo buenos tiradores. Tal vez también necesitaba a alguien que entendiera cómo convertir basura en una respuesta. «Tengo que ver el camión quemado», dijo de pronto. Don Eusebio frunció el ceño.
¿Cuál camión? El que está botado cerca de la mina vieja, el Dodge, el que quemaron en agosto. ¿Para qué quieres eso ahora? Aurelio no contestó enseguida. La idea seguía formándose, todavía incompleta, todavía absurda. Si la decía mal, se burlarían. Si la decía demasiado pronto, él mismo podría descubrir que era una tontería. Pero en su cabeza ya veía caucho grueso, tubos, presión, empuje. No pólvora, no ruido. Energía guardada y soltada de golpe. Necesito caucho, dijo al fin. Y tubo bueno, si queda algo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Vas a arreglar una bicicleta, maestro?, preguntó alguien con amargura. Aurelio giró la cabeza lentamente. No, respondió. Voy a ver si se puede hacer callar a esos vigías. Don Eusebio lo observó largo rato, intentando decidir si tenía delante a un loco o a la única posibilidad que les quedaba. Explícate. Todavía no. Primero tengo que tocar el material. No tenemos tiempo para juegos. Yo tampoco. La respuesta salió más dura de lo que esperaba. En el cuarto nadie habló. Aurelio sintió el cansancio de todos, el hambre, el miedo, los muertos recientes, los que vendrían. Sintió también algo que no había sentido desde sus años en la mina, cuando una máquina fallaba y todos retrocedían menos él. Una concentración fría, una certeza pequeña, peligrosa. Don Eusebio asintió despacio. Tomás irá contigo, lleva también a Hilario, pero regresan antes de medianoche. Necesito mi caja, llévala. Aurelio se dio vuelta para salir, pero en la puerta se detuvo. Miró otra vez el mapa, el paso de Quinza Cruz marcado con carbón, las líneas torcidas de los senderos, los nombres de los muertos que todavía nadie se atrevía a decir en voz alta. Don Eusebio, ¿qué? Si esto funciona, no va a ser bonito. El viejo jefe de ronda soltó una risa seca, sin alegría alguna. Hace años que nada es bonito, maestro. Aurelio salió a la noche con Tomás detrás. El frío le golpeó la cara y le despejó la cabeza. Sobre los cerros, la neblina empezaba a bajar otra vez, lenta, blanca, espesa. En algún punto más arriba, escondidos entre rocas y terrazas, 6 u 8 hombres armados vigilaban el único camino de salida. Creían tener la altura, las armas, el miedo y el tiempo de su lado. Aurelio ajustó la correa de su caja de herramientas sobre el hombro. Mientras caminaba hacia el camión quemado, no pensaba en matar, todavía no. Pensaba en caucho viejo, en una tubería recta, en un sello que no dejara escapar el aire. En la forma exacta en que una fuerza silenciosa podía viajar por dentro de un tubo y salir al mundo convertida en destino. Y por primera vez, desde que la guerra llegó a Pucará, sintió que sus manos, esas manos inútiles para disparar, tal vez sabían hacer algo que los fusiles no podían. La situación se cerró sobre Pucará despacio, no de golpe, como se cierra una mano vieja alrededor de una piedra. Primero dejaron de llegar los arrieros. Todos los martes aparecía alguien por el camino de abajo con sal, querosene, pilas, velas, azúcar rubia y a veces una bolsa de fideos. Traían la prueba de que el mundo seguía conectado. Una semana antes no llegó nadie. Al comienzo dijeron que sería por el mal tiempo. La lluvia había mordido los caminos y la quebrada estaba crecida. Pero al segundo día tampoco apareció nadie. Al tercero, una niña que cuidaba ovejas vio humo negro al otro lado del cerro. Humo de casa, no de fogón. Humo de algo que ardía sin permiso. Después llegaron 2 comuneros de Colpa, corriendo, casi sin aire. Uno repetía que habían matado al presidente comunal y que los senderistas estaban juntando gente en las alturas. Pucará ya estaba marcada porque había aceptado rifles del ejército y había formado ronda. Don Eusebio no permitió que los hombres comentaran demasiado. El miedo, cuando se habla mucho, crece. Mandó cerrar los accesos, puso vigías en las lomas, prohibió que los niños salieran más allá de la acequia principal. Quemaron papeles, escondieron escopetas bajo el piso de la capilla y amarraron a los perros dentro de los corrales. Un ladrido en mal momento podía costar más que una bala. Pero nada de eso cambiaba lo esencial. Pucará estaba en una hondonada, protegida por cerros que durante generaciones habían sido abrigo. Ahora esos mismos cerros eran paredes. Para salir hacia la base militar había que subir por el paso de Quinza Cruz, una garganta estrecha entre rocas negras. Hacia el oeste estaba la quebrada de Ichupampa, imposible para los heridos. Hacia el sur, la antigua trocha minera, cortada por derrumbes y dominada por 2 peñones. Sendero no necesitaba conquistar el pueblo de inmediato, le bastaba con sentarse alrededor y esperar. Aurelio lo entendió cuando subió con don Eusebio a la loma del cementerio. Desde allí se veía casi todo el valle. Las casas de adobe, la capilla descascarada, los campos de papa.
y arriba, cerca de las rocas de Quinza Cruz, había puntos que no pertenecían al paisaje. Hombres. No se movían casi nada, estaban bien colocados. Uno sobre la primera curva del sendero, otro junto a un muro antiguo derrumbado, dos más cerca de la segunda terraza. Si uno no sabía mirar, podía confundirlos con arbustos, pero Aurelio sabía mirar cosas inmóviles. «Ahí están», dijo don Eusebio. «Quieren hambre», dijo Aurelio, «y miedo». Don Eusebio apretó los labios. Tenemos 27 hombres que pueden pelear. De esos, 12 tienen arma de fuego. Armas buenas, 2. Balas útiles no llegan a 120, para todos. Aurelio hizo la cuenta sin decir nada. Si se repartían, tocaban 4 o 5 tiros por cabeza. En una emboscada real, eso no era defensa, era despedida. ¿Y los heridos? 5. Pascual no camina. Jacinta tiene fiebre. El hijo de Marcelino perdió mucha sangre. Los otros 2 tal vez pueden ir despacio. No pueden subir Quinza Cruz corriendo. Nadie puede. Se quedaron mirando el paso. El viento movía el ichu con una suavidad engañosa. Arriba, uno de los vigías levantó algo hacia la boca. Un silbato quizá, o una quena, o nada. Pero la idea bastaba. Un sonido desde aquella altura y todos los demás puestos sabrían que Pucará intentaba salir. La primera tentativa ocurrió esa misma noche. 2 hombres, Silverio Huancas y Ramos Quispe, subieron por la acequia seca que bordeaba las chacras altas. La idea era simple: alcanzar la primera roca, matar al vigía con cuchillo y abrir una rendija por donde pudiera pasar un grupo pequeño al amanecer. Silverio había cazado venados de joven. Ramos era chato y fuerte. Los 2 juraron que podían hacerlo. A la 1 de la madrugada empezaron los disparos. Primero una ráfaga corta desde arriba, después 2 tiros aislados. Luego gritos, silbidos, piedras rodando. Las campanas de alarma sonaron en Pucará y todos se pegaron a las paredes. Los niños fueron metidos debajo de las camas, las mujeres apagaron lámparas, pero el ataque no vino. La noche quedó abierta, tensa, llena de ecos. Desde Quinza Cruz llegó una voz amplificada por la quebrada. No se entendían todas las palabras, pero sí algunas. Ronderos, traidores, perros del ejército. Después se escuchó una risa. Al amanecer encontraron a Ramos a mitad de la acequia, vivo todavía, con una bala en el vientre y la cara gris. No lloraba, solo pedía agua. Dijo que una piedra se había soltado bajo el pie de Silverio, apenas un crujido seco. El vigía no los vio, pero escuchó. Disparó hacia la sombra. Silverio cayó sin gritar. Ramos intentó arrastrarlo. Entonces, desde la segunda terraza, abrieron fuego. No eran 6 vigías, eran más. Estaban escalonados. Uno escuchaba, otro cubría, otro esperaba. Silverio quedó arriba, no pudieron recuperarlo. La segunda tentativa fue peor porque nació de la esperanza. Propusieron bajar por la quebrada de Ichupampa, una herida en la montaña. Partieron 8 personas con los heridos envueltos en mantas. Avanzaron menos de 1 hora. Primero ladraron perros que no eran del pueblo. Luego sonó una bocina de lata. Después cayeron piedras desde lo alto, grandes, invisibles en la oscuridad. Los heridos comenzaron a gritar, entonces sí dispararon. Cuando regresaron, traían a Pascual muerto y a Jacinta delirando de fiebre. Habían perdido mantas, medicinas y una escopeta. Lo peor era que el enemigo no había tenido que gastar casi munición. La montaña había peleado por ellos. La tercera tentativa nació de una idea inteligente. Hilario, el antiguo maestro de escuela, recordó una galería de drenaje de la mina vieja, un túnel angosto que, según los mayores, salía cerca de la trocha sur. Si todavía estaba abierto, podía servir para pasar por debajo de una zona vigilada. Aurelio conocía la entrada y no le gustó. Los túneles abandonados son animales dormidos. Uno entra creyendo que la roca lo acepta y de pronto la montaña cambia de opinión. Entraron 4, Hilario, Tomás, Nicanor y Aurelio. Llevaron una vela protegida con lata, una cuerda y una barreta. A los 40 metros encontraron el derrumbe. No era total, había una abertura pequeña, suficiente quizá para un niño, no para un herido ni para un hombre armado. Intentaron mover piedras en silencio, pero la montaña no quería silencio. Cada roca que tocaban hacía sonar otras. Entonces Aurelio levantó la mano. Había otro sonido, no agua, no piedra. Metal contra piedra, lejos. Luego voces. Alguien estaba afuera, del otro lado del derrumbe. Sendero conocía la salida, no esperaron más. Retrocedieron como pudieron, resbalando, tragando barro, apagando la vela 2 veces. Cuando salieron, Aurelio tenía las rodillas sangrando y una certeza helada en el estómago. No solo estaban rodeados, estaban estudiados.
El enemigo sabía los caminos, las quebradas, los túneles, los hábitos del pueblo. Había hecho su trabajo con paciencia. Esa noche, en la casa comunal, el aire era más pesado que el humo de la lámpara. Los hombres discutían en voz baja. Algunos querían atacar Quinza Cruz con todo, antes de que el hambre los volviera débiles. Otros decían que eso era suicidio. Unos proponían rendirse y entregar las armas. Otros respondían que rendirse a Sendero no significaba vivir, solo morir arrodillado. Había quienes hablaban de mandar niños con mensajes porque quizá no les dispararían. Nadie sostuvo esa idea más de unos segundos. Don Eusebio golpeó la mesa con la palma. ¡Basta! El murmullo se apagó. No vamos a mandar niños, no vamos a entregar a nadie, no vamos a correr como carneros al matadero, pero tampoco podemos quedarnos esperando. ¿Entonces qué?, preguntó Marcelino con la voz rota. Diga, don Eusebio, usted manda, ¿qué hacemos? Don Eusebio miró el mapa, luego las caras, luego la esquina donde Aurelio estaba sentado con la caja de herramientas entre las piernas. Necesitamos abrir un agujero, dijo al fin, uno solo, no ganar la guerra, solo sacar a nuestra gente por un punto. Para eso hay que quitar a los vigías sin que los otros se enteren. Eso ya intentamos, dijo alguien. Con cuchillo. ¿Y con qué más, pues? Si disparas, escuchan. Si tiras dinamita, bajan todos. Si te acercas, te oyen. Si esperas, te mueres. La frase quedó clavada en el cuarto. Nadie la negó. Aurelio escuchaba sin levantar la vista. Sobre sus rodillas descansaba un pedazo de caucho que había cortado del camión quemado. Era grueso, negro, terco. Cuando lo estiraba, ofrecía una resistencia viva, casi muscular. A su lado tenía una varilla oxidada, un trozo de tubo y una pieza de madera de quinoal. Basura para cualquiera. Para él, preguntas. No tenía todavía la respuesta completa, pero cada fracaso de los últimos días le había enseñado la forma exacta del problema. No bastaba con matar, había que matar sin aviso. No bastaba con acercarse, había que golpear desde más lejos que un cuchillo. No bastaba con que fuera silencioso, tenía que ser simple, repetible, reparable con manos sucias, de noche, bajo lluvia, con miedo. Las armas que conocían no servían, la escopeta hablaba demasiado fuerte, el fusil llamaba al infierno, la dinamita despertaba a toda la montaña, el cuchillo exigía llegar tan cerca que un solo crujido podía condenarte. La onda era caprichosa, la flecha lenta, la piedra insegura. Todo fallaba por distancia, por ruido o por azar. Aurelio levantó el caucho y lo estiró despacio. Tomás, sentado cerca, lo miró. ¿Qué está haciendo, don Aurelio? Escuchando. ¿Al caucho? Ajá. Aurelio soltó el material. El caucho volvió a su forma con un golpe seco contra sus dedos. No fue fuerte, pero sí rápido. Allí estaba otra vez esa sensación de la mina, energía encerrada, esperando salida. No pólvora, no chispa, no trueno, solo tensión. Don Eusebio se acercó. ¿Maestro? Aurelio alzó la mirada. Necesito un día más. No tenemos un día. Entonces mediodía, pero si me apuran, haré basura, y la basura mata al que la usa. Don Eusebio observó los objetos en el suelo. ¿Crees que puedes hacer algo? No sé si puedo, dijo Aurelio, pero sé lo que tiene que hacer. ¿Qué cosa? Aurelio tomó la varilla oxidada y la puso dentro del tubo, apenas para sentir cómo rozaba. Tiene que llegar como bala. Luego tomó el caucho, pero sonar como rama quebrada. Nadie habló. La lámpara parpadeó, alargando las sombras sobre las paredes de adobe. Por primera vez en días, los hombres no discutieron. Miraron a Aurelio como se mira a alguien que quizá está perdiendo la cabeza, o quizá acaba de encontrar una puerta donde todos solo veían muro. Afuera, sobre Pucará, la noche siguió cerrándose. Los caminos estaban cortados, los heridos ardían de fiebre, la comida se acababa y en las alturas los vigías esperaban pacientes, seguros de su cerco. Pero en el suelo de la casa comunal, entre una caja de herramientas, un tubo manchado de óxido y un pedazo de caucho viejo, la desesperación comenzaba a tomar forma. Aurelio no durmió, se quedó en la casa comunal cuando los demás se fueron, sentado en el suelo de tierra, con la espalda contra la pared de adobe y la caja de herramientas abierta entre las piernas. Afuera, Pucará respiraba bajito. Más arriba, en los cerros, los hombres de Sendero también debían estar despiertos, seguros de que el frío, la altura y el miedo trabajaban para ellos. Sobre una manta vieja había puesto todo: un pedazo de tubo, caucho arrancado al camión quemado, varillas oxidadas, un mango roto de asadón, grasa endurecida en una lata, clavos torcidos y alambre. Cosas pobres.
La mayoría de hombres veía chatarra. Aurelio veía posibilidades, pero todavía no veía el camino. El tubo era recto, sí, pero pesado. El caucho era fuerte, pero desigual. Las varillas tenían buen peso, pero no sabía cómo hacerlas salir derechas. Todo servía para algo, y todo fallaba en lo esencial. Necesitaba pensar como en la mina, no como rondero, no como campesino encerrado, no como hombre con miedo, como mecánico. Cerró los ojos y volvió a Cerro de Pasco. Volvió al olor de aceite quemado, roca húmeda y sudor agrio. Volvió al ruido de las perforadoras, ese martilleo que parecía golpear el corazón de la montaña. Bajo tierra, la noche y el día dejaban de existir. Solo quedaban lámparas, polvo, sudor y máquinas. Allí aprendió a respetar el aire. La gente de arriba cree que el aire no pesa. En la mina nadie pensaba así. El aire abría compuertas, movía pistones, empujaba brocas, hacía temblar mangueras gruesas como serpientes. Si se le daba camino, trabajaba. Si se le cerraba mal, destruía. Si se le acumulaba sin respeto, se vengaba. El recuerdo más claro era el de la compresora número 3. Aquella mañana habían cambiado una sección de la línea porque una unión perdía. El ingeniero apuraba desde la entrada. El capataz gritaba que la producción no podía parar. El viejo Ramírez, mecánico principal, pasó la mano por el acople y frunció la boca. «No me gusta», dijo. «¿Qué no le gusta?», preguntó Aurelio. «Todo lo que parece aguantar solo porque uno quiere que aguante». El ingeniero ordenó meter presión, primero poco, después más. El tubo empezó a cantar, fino, sostenido, como un insecto atrapado dentro del hierro. Ramírez levantó la mano para detener la prueba, pero el capataz no lo vio o no quiso verlo. La aguja subió, la unión tembló. Aurelio alcanzó a notar una gota de agua mezclada con aceite salir por el borde del tapón. Después vino el golpe. No fue una explosión como en las películas, no hubo fuego, no hubo humo, solo un chasquido metálico, un silbido feroz y algo que cruzó la galería con tanta rapidez que el ojo no lo siguió. El tapón de hierro salió disparado, atravesó un tablón, golpeó un riel y desapareció en la oscuridad. El ruido duró menos que un parpadeo, la lección duró toda la vida. Ramírez cerró la válvula principal con una calma terrible, luego miró a Aurelio. «El aire no es nada», dicen los cojudos, murmuró. «Mira nomás cómo la nada casi nos mata». Esa noche, en Pucará, Aurelio abrió los ojos. No tenía compresora, no tenía cilindros, no tenía válvulas de bronce ni manómetros, no tenía taller ni torno. Tenía un pueblo cercado, hambre, frío y basura. Pero la idea no estaba en copiar una máquina, la idea estaba en comprender el principio, guardar fuerza, dirigirla, soltarla de golpe. Eso era todo. El aire comprimido necesitaba recipientes fuertes y conexiones confiables. En la mina, aún con herramientas, fallaba. En Pucará, hacerlo sería una locura. ¿Cómo iba a comprimir aire en silencio, en el cerro, bajo lluvia, con hombres vigilando a pocos metros? No, el aire podía enseñar, pero no podía hacer el camino. Entonces miró el caucho. Lo tomó entre las manos y lo estiró. El material se resistió, terco, vivo, como músculo de animal. Aurelio sintió una memoria distinta, no de la mina, sino de la infancia, cuando hacía ondas con jeve de cámara y cuero viejo para tumbar pajaritos en los eucaliptos. Los muchachos jalaban, soltaban, la piedra salía, simple, viejo, casi de juego. Pero el principio era el mismo, energía guardada en una forma que quería regresar a sí misma. La onda fallaba porque la piedra giraba libre, porque el brazo temblaba, porque el proyectil dependía demasiado del gesto. Pero si esa fuerza se metía dentro de un camino recto, dentro de un tubo, si algo empujaba una pieza de metal sin permitirle desviarse, entonces quizá no sería una onda, sería otra cosa, no un fusil, no una flecha, una herramienta de empuje. Aurelio puso el tubo sobre la manta y lo giró con los dedos. Lo había sacado del camión quemado. No era perfecto. Tenía hollín por fuera, una pequeña deformación en un extremo, manchas de óxido. Pero al mirarlo contra la luz de la lámpara, el interior parecía razonablemente recto. Tomó una varilla corta y la acercó a la boca del tubo. Entraba con holgura, demasiada. Si simplemente la ponía y la soltaba, rebotaría, rozaría, saldría torcida o se quedaría dentro. Necesitaba algo que la empujara desde atrás. Algo que recibiera la fuerza del caucho y la pasara al metal. Un pistón. La palabra apareció clara. No un pistón de máquina, algo más pobre. Madera tal vez. Una pieza que corriera por dentro del tubo sin trabarse, que no se fuera de lado, que empujara y dejara salir el proyectil.
El secreto estaría en el ajuste. Si era demasiado flojo, perdería fuerza. Si era demasiado apretado, la fricción se comería todo. Aurelio sacó un pedazo de tiza y dibujó en el suelo. Una línea para el tubo, un bloque detrás, el caucho tensado, el proyectil adelante. Flechas, marcas, dudas. El caucho no debía estar suelto por fuera como una onda común, porque entonces el movimiento sería torpe. Tenía que jalar algo, sostenerlo, y ese algo debía liberarse de un solo golpe. El ruido de la puerta lo hizo levantar la cabeza. Tomás entró con cuidado, trayendo otra lámpara. Dejó una taza de agua y miró los dibujos. ¿Eso es arma? Todavía es pensamiento. Parece tubo con jeve. Eso mismo es. Aurelio tomó una varilla y se la puso en la palma. ¿Qué ves? Fierro. ¿Y si entra rápido en un cuerpo? Tomás dejó de sonreír. Entonces ya no es fierro. Eso. El muchacho tragó saliva. ¿Y no va a sonar? Aurelio estiró apenas el material y lo soltó contra la manta. El golpe fue seco, apagado. Va a sonar. Todo suena. Hasta respirar suena. La pregunta es si ellos van a saber que escucharon. Tomás entendió algo y se quedó callado. Aurelio volvió a sus dibujos. Imaginó la escena real. Un rondero echado entre Ichu, a 12 pasos de un vigía. El arma bajo el poncho para proteger el caucho del frío. La respiración contenida. La mano buscando el retén. El enemigo quieto, de espaldas quizá, o de lado contra el cielo. Un movimiento mínimo. Un chasquido. El metal viajando por el tubo. Después, silencio. Tenía que ocurrir así o no serviría. Necesito madera dura, dijo Aurelio. Del mango de azadón roto, o quinoa al seco, algo que no se raje fácil. Y cuero, un pedacito. De sandalia vieja, puede ser, y más caucho, el más sano. Tomás se puso de pie, pero no salió. Don Aurelio, si funciona, ¿usted va a usarlo? La pregunta cayó pesada. Aurelio miró sus manos, recordó a Silverio tendido en la acequia, recordó a Ramos pidiendo agua con los intestinos abiertos, recordó a los niños escondidos bajo las camas. Si tengo que usarlo, lo uso, dijo. ¿Y si no funciona? Aurelio volvió a mirar el tubo. Entonces lo sabremos antes de que mate a uno de los nuestros. Tomás salió. Cuando Tomás regresó con madera, cuero y más caucho, Aurelio ya había borrado 3 dibujos y hecho otros 2. Tomó el mango roto de azadón, pasó el pulgar por la veta y asintió. No era ideal, pero era honrado. La madera honrada avisaba antes de partirse. La mala madera traicionaba en silencio. Empezó a tallar. No construía todavía el arma, no del todo. Estaba construyendo una pregunta física con forma de objeto. Cortaba un poco, probaba, lijaba con piedra, volvía a probar. Su respiración se volvió lenta. El miedo se retiró a un rincón. En su lugar quedó la paciencia. A medianoche llegó don Eusebio. ¿Cómo va? Aurelio no levantó la cabeza. Ya sé qué no hacer. Eso no suena alentador. Es mejor que no saber nada. Don Eusebio se sentó frente a él. Arriba han prendido otra fogata. Son más. Aurelio siguió tallando. Van a esperar que nos peleemos entre nosotros. Ya empezó. Entonces hay que darles algo que no estén esperando. Don Eusebio miró el tubo, el caucho, la madera. ¿De verdad crees en esto? Aurelio dejó el cuchillo y se limpió las manos en el pantalón. Yo creo en la fuerza, no en milagros. La fuerza siempre está, en el viento, en el agua, en una piedra que cae, en aire encerrado, en caucho estirado. Uno no la inventa, solo la encierra un rato y le dice por dónde salir. El viejo rondero guardó silencio. En la mina había un tapón de hierro a atravesar madera gruesa sin pólvora, sin bala, sin fuego. Solo porque atrás tenía aire queriendo escapar. Nosotros no tenemos aire comprimido, pero esto levantó el caucho. Esto también quiere volver. Si lo obligo a jalar, si lo sujeto, si le pongo un camino, puede empujar fierro. ¿Y matar? Aurelio sostuvo la mirada de don Eusebio. A esa distancia, sí. Ninguno de los dos se alegró, porque la palabra matar, dicha así, sin rabia, sin gritos, como resultado de un cálculo, era más fría que cualquier amenaza. Don Eusebio respiró hondo. ¿Qué necesitas? Tiempo hasta el amanecer. 2 hombres que no hablen. Un lugar donde probar sin que se escuche en el pueblo. Y que nadie toque mis cosas. Lo tendrás. También necesito que entiendan algo. Esto no va a servir para pelear contra muchos. No va a defender la plaza.
No va a asustar a nadie de lejos. Si funciona, será para acercarse, esperar, golpear una sola vez y quedarse quieto. Es arma de paciencia, no de valentía. Don Eusebio asintió despacio. Paciencia tenemos, lo que se nos acaba es la vida. Se levantó para irse, pero antes de cruzar la puerta se detuvo. Aurelio, si esto sale mal, nadie te va a culpar. Aurelio volvió a tomar el cuchillo. Yo sí. Cerca del amanecer, cuando la lámpara ya estaba baja y el humo hacía llorar los ojos, Aurelio consiguió que todas las partes de su idea se tocaran sin pelear entre sí. No era bonito, parecía una herramienta enferma, una cosa hecha por necesidad y vergüenza. Tubo, madera, caucho, alambre, cuero. Nada que un soldado llamaría arma, nada que un ingeniero firmaría en un plano. Pero cuando Aurelio lo tomó con ambas manos, sintió una lógica interna. Pesaba hacia adelante, el caucho tiraba con hambre, la pieza móvil respondía, el retén, tosco pero firme, aguantaba. Al moverlo despacio, todo parecía querer hacer una sola cosa, guardar fuerza, dirigirla, soltarla. El amanecer aún no llegaba, pero la noche empezaba a perder fuerza. Tomó una varilla corta, la pesó en la mano y la acercó a la boca del tubo. Ahora falta preguntarle si quiere matar. El primer intento no salió. Aurelio llevó el artefacto hasta una quebradita detrás de la mina vieja, donde el ruido del agua tapaba cualquier chasquido. El sitio olía a barro frío, ichu mojado y metal oxidado. Antes de que el sol tocara las cumbres, todo parecía hecho de ceniza. Lo acompañaban Tomás y Hilario. Don Eusebio había querido ir también, pero Aurelio se negó. Demasiados ojos ponen nerviosas a las manos. Además, si aquello se rompía o salía para cualquier lado, no quería tener al jefe de la ronda parado cerca como curioso de feria. «Ustedes se quedan detrás de esa piedra», ordenó. Tomás obedeció. Hilario miró el tubo envuelto en trapo. «¿Y si se rompe? Por eso se quedan detrás de esa piedra. ¿Y usted?» Aurelio no contestó. Se arrodilló sobre la tierra húmeda y abrió la manta donde llevaba sus cosas. El arma parecía más pobre a la luz gris de la mañana. De noche, bajo la lámpara, había tenido algo de promesa. Allí, entre piedras y matas amarillas, no era más que un tubo feo sujeto con alambre, madera y caucho. Un objeto hecho por un hombre que no tenía derecho a equivocarse. Lo primero era comprobar si obedecía. Pasó los dedos por el metal, por la madera, por las uniones torpes que había trabajado hasta que le ardieron las manos. No buscaba belleza, buscaba señales de traición. En la mina, las máquinas avisaban antes de matar, pero había que saber escucharlas. Esa mañana, en la quebrada, escuchó con la punta de los dedos. Preparó el mecanismo con lentitud. Sus brazos sintieron de inmediato el peso de la tensión. No era como jalar una onda de muchacho, era pelear contra algo terco, contra una fuerza que quería cerrarse de golpe y llevarse consigo dedos, piel, cara. ¿Listos?, dijo. Desde la piedra, Tomás respondió. «Ya, don Aurelio». Aurelio presionó la palanca. Nada, o casi nada. Hubo un quejido seco, un salto torpe de la madera, una vibración inútil. El caucho se movió como animal amarrado, pero la fuerza murió antes de llegar a ninguna parte. El tubo apenas tembló en sus manos. Hilario dejó escapar aire por la nariz. «Así no asusta ni a una vizcacha». Aurelio no se molestó, tenía razón. El fracaso, si uno no se asustaba, también enseñaba. Allí estaba la primera lección. La fuerza no bastaba. Había que soltarla limpia. Si salía torcida, si se enganchaba en su propio camino, se volvía nada. Trabajó un rato en silencio, no explicó lo que hacía, corrigió lo que sus dedos le decían que estaba mal. Tomás miraba con los ojos bien abiertos, como si estuviera viendo a un curandero discutir con un espíritu encerrado en un fierro. La segunda vez sí respondió. El caucho golpeó hacia adelante y el interior del tubo devolvió un ruido seco, brutal, como una rama gruesa partiéndose debajo de una bota. No fue un disparo, no fue una explosión, fue otra clase de sonido, corto, opaco, fácil de confundir con piedra, madera o hueso de cerro. Tomás asomó la cabeza. «Eso sí sonó, pero no como bala», dijo Aurelio. Hilario escuchó la quebrada, el viento, el agua, las piedras. A 20 pasos, con lluvia o viento, no se sabe qué es. Aurelio asintió. No estaba satisfecho, pero tampoco derrotado. El sonido existía, eso era inevitable. La tarea no era borrar el mundo, sino engañarlo. Ahora tocaba probar si la cosa podía morder. Había preparado varios pedazos de metal, todos distintos, todos feos. Algunos eran livianos como mentira,
otros pesaban demasiado. Uno tenía una punta torcida, mala para viajar derecho. Escogió al que se sentía más honesto en la mano, una astilla oxidada de fierro con forma de diente. Apuntó contra una pared de tierra compacta, no quería todavía madera dura, quería ver si el metal salía por donde debía salir. Respiró una vez, otra, apretó. El artefacto habló. El pedazo de fierro salió silbando de lado, golpeó una piedra, rebotó con un chillido metálico y desapareció entre el lichu. Tomás se agachó tarde. Hilario se tiró al suelo con una grosería que no correspondía a un antiguo maestro. Aurelio permaneció quieto, con el tubo aún en las manos. «Carajo», dijo muy bajo, no por miedo, por vergüenza. La fuerza existía, sí. El metal viajaba, sí, pero viajaba como borracho saliendo de cantina. Podía matar al enemigo o al compañero. Podía dar en una piedra, cantar en la noche y despertar a todo Quinza Cruz. Podía convertir una esperanza en una desgracia. Aurelio volvió a trabajar allí mismo. Esta vez no pensó en fuerza, pensó en dirección. En la mina, un golpe sin dirección era accidente. Un golpe dirigido era trabajo. Eso era lo que necesitaba, que la violencia aprendiera camino. La siguiente prueba fue contra una penca gruesa de maguey. No era un cuerpo, pero ofrecía resistencia húmeda. Si el metal entraba recto, dejaría una herida limpia. Tensó, apuntó, soltó. El chasquido sonó más seco. El fierro cruzó el aire y se hundió la penca con un golpe apagado. Tomás silbó. Aurelio levantó la mano para que nadie se acercara aún. Esperó. Contó hasta 30. Era una tontería en una prueba, pero no quería acostumbrarse a moverse rápido después del golpe. El cuerpo aprende lo que uno repite. Si en la quebrada corría hacia el blanco, en Quinza Cruz también querría correr. Y allí correr era morir. Cuando por fin se acercaron, el metal estaba clavado casi por completo. La penca había sido atravesada con una línea sucia, profunda. No era perfecto, había entrado con un leve ángulo, pero había entrado. «Otra vez», dijo. Probó contra tierra, contra maguey, contra un tronco podrido, contra una tabla vieja sacada de la bocamina. Cada prueba le arrancaba una verdad. Lo demasiado liviano salía rápido pero perdía carácter. Lo demasiado pesado caía como piedra cansada. Lo demasiado fino se desviaba. Lo demasiado largo se portaba mal. Lo mejor no era lo más bonito, sino lo más terco. A media mañana, una tira reventó. No avisó mucho, apenas un gemido, un cambio mínimo en la tensión. Aurelio lo sintió por los dedos y soltó el arma al suelo, justo antes de que el caucho latiguera el aire. La tira golpeó una piedra con violencia. Tomás retrocedió de un salto. ¡Santa María! Hilario miró la marca en la piedra. «Eso en la cara te deja sin ojo». Aurelio recogió el caucho roto y lo examinó con rabia fría. «El material cansado no sirve, ni para prueba». «¿Y si no tenemos bastante bueno?», preguntó Tomás. «Entonces hacemos menos armas». «¿Y si necesitamos más?». Aurelio alzó la vista. «Más armas malas solo hacen más muertos nuestros». Esa fue otra verdad. Por la tarde hicieron la prueba seria. Hilario consiguió una oveja muerta de frío la noche anterior. No era algo que se desperdiciara en tiempos de hambre, y por eso hubo discusión. Pero don Eusebio decidió que conocer la verdad valía más que unos kilos de carne. La colgaron de un travesaño detrás de la mina, envuelta todavía en lana gruesa. La lana importaba. Los vigías arriba usaban chompas, ponchos, casacas robadas. Un arma que solo funcionaba contra carne desnuda no servía para la sierra. Aurelio se colocó a 12 pasos. El viento soplaba de lado. Tomás y Hilario se ubicaron detrás de una roca grande. Don Eusebio observaba desde otra piedra, en silencio, con la cara cerrada. Aurelio eligió una pieza de fierro corta, pesada lo justo. No pensó en metal, pensó en un hombre arriba, junto a una fogata, creyéndose dueño del camino. Pensó en Silverio, en Ramos, en los niños de Pucará durmiendo vestidos, listos para correr a ninguna parte. Luego preparó el arma. Cada gesto fue lento, igual que en la mina antes de abrir presión. Sintió la tensión subirle por los brazos. Apuntó al costado del pecho de la oveja, detrás de la pata delantera, donde en un hombre estaría el corazón si la suerte y la anatomía se ponían de acuerdo. Soltó el aire de los pulmones hasta quedar casi vacío. Apretó. El arma habló con su chasquido seco. La oveja se sacudió como si alguien la hubiera golpeado con un palo invisible. El metal desapareció en la lana. No quedó colgando, no rebotó. Entró. Nadie se movió. Aurelio contó hasta 60. Esta vez todos entendieron por qué. Después se acercaron. La lana apenas mostraba un punto oscuro. Aurelio abrió con el cuchillo.
El fierro había pasado entre costillas y se había hundido profundamente. No había cruzado todo el cuerpo, pero no hacía falta. En un hombre vivo, esa herida lo habría tirado al suelo antes de que pudiera formar una palabra completa. Quizá no siempre, quizá no si el ángulo era malo, quizá no si encontraba hueso grueso, pero la guerra estaba hecha de porcentajes, no de promesas. Don Eusebio miró la herida. Otra vez. Probaron más lejos y el golpe perdió fuerza. Probaron más cerca y el tirador quedaba demasiado expuesto. Aurelio marcó la frontera que importaba, ni tan lejos como para apostar, ni tan cerca como para escuchar la respiración del enemigo. 12 a 15 pasos, dijo. Más allá es suerte, más cerca es miedo. Hilario se limpió las manos en el pantalón. Entonces no es arma de valiente, es arma de paciente, dijo Aurelio. Al anochecer descubrieron otra cosa. El tubo, si se levantaba demasiado, reflejaba un poco de luz. Aurelio lo dejó mate, negro, sucio. El metal brillante era vanidad, y la vanidad en guerra se paga. Cuando regresaron a Pucará, arriba se veía el resplandor de 2 fogatas enemigas, como ojos mirando desde la altura. Aurelio llevó el arma a la casa comunal y la puso sobre la mesa. Los hombres se acercaron. Nadie se rió esta vez. Don Eusebio colocó junto al tubo el pedazo de fierro manchado. «Esto abre camino», dijo. Aurelio no respondió de inmediato. Sentía los hombros ardiendo, los dedos entumecidos, la cabeza llena de fallas posibles. El retén podía romperse, el caucho podía reventar, el proyectil podía desviarse, el tirador podía temblar, el enemigo podía moverse justo en el instante equivocado, la montaña podía decidir otra cosa. Pero había una verdad que ya no podía negar. El objeto sobre la mesa, esa cosa fea de tubo, madera y caucho, había lanzado hierro en silencio suficiente para atravesar carne. No era un experimento, era un arma. Aurelio miró a los hombres reunidos, a las mujeres en la puerta, a los niños que fingían no escuchar desde el corredor. Luego miró hacia la oscuridad donde estaba el paso. «Una no basta», dijo. Don Eusebio asintió. «¿Cuántas puedes hacer?» Aurelio tocó el caucho sano que quedaba en su bolsa. Calculó tubos, madera, manos, horas, riesgo. 4 más, tal vez 5 si la suerte no se hace la viva. Tienes hasta mañana en la noche. Entonces nadie duerme. Afuera, el viento bajó de los cerros y golpeó la calamina del techo. Sonó como una mano pasando sobre una caja de herramientas. Esa noche, mientras Pucará se preparaba para trabajar en silencio, los vigías de Quinzacruz siguieron calentándose junto a sus fogatas, convencidos de que abajo solo quedaban campesinos hambrientos, viejos fusiles y miedo. No podían saber que, en la casa comunal, la chatarra había aprendido a morder. Don Eusebio no eligió a los más bravos. Eso molestó a varios. En Pucará había hombres que hablaban fuerte, que golpeaban la mesa cuando se mencionaba a Sendero, que juraban subir a Quinzacruz con machete entre los dientes. Esos fueron los primeros en ofrecerse. También fueron los primeros descartados. «No necesito rabia», dijo Aurelio. «La rabia respira duro, pisa mal y quiere mirar el resultado antes de tiempo». La selección se hizo en el patio de la escuela, al caer la tarde. Sobre una mesa pusieron las 4 armas terminadas. Parecían herramientas de un oficio desconocido. Tubos oscuros, caucho enrollado, madera gastada, alambre torcido con cuidado. No tenían la dignidad de un fusil ni la nobleza vieja de una escopeta. Eran feas, discretas, casi vergonzosas, y por eso mismo daban miedo. Aurelio caminó frente a los voluntarios sin decir palabra. Miraba manos, no caras. Manos temblorosas, manos apuradas, manos que querían demostrar algo. Los pies impacientes buscan pelea. Los pies tranquilos saben esperar. Eligió a 4. El primero fue Hilario Conisya, el maestro de escuela, un hombre de calma rara, con lentes rajados y voz baja. El segundo fue Tomás Guamán, muchacho flaco que corría como zorro por los cerros y veía de noche mejor que otros. El tercero fue Marcelino Yupanqui, viudo, pastor de altura, seco y silencioso, de esos que caminan como si el suelo les hablara. El cuarto fue una mujer, se llamaba Vicenta Rojas. Su hermano había desaparecido en una patrulla y su esposo estaba enterrado detrás de la capilla. Ella no pidió permiso, solo se paró entre los hombres con una manta gris sobre los hombros y dijo que podía esperar más que cualquiera. Nadie se rió, porque todos sabían que era verdad. «No es trabajo para mujeres», murmuró alguien. Vicenta lo miró sin cambiar la cara. «Entonces no vayas tú». Don Eusebio levantó la mano. «Si Aurelio la elige, queda elegida.
Aurelio asintió. Ella no busca lucirse, eso sirve. El entrenamiento empezó esa misma noche. Primero les enseñó a no tocar el arma como si fuera fusil. Aquello se preparaba como trampa. Cada pieza tenía que revisarse antes de usarla, porque una pequeña falla podía romper una muñeca o mandar el fierro hacia un compañero. Aurelio les hizo desmontar y montar el mecanismo hasta que los dedos aprendieran sin mirar. Les vendó los ojos con tiras de tela y los obligó a cargar los proyectiles en la oscuridad. Al comienzo se les caían los pedazos de metal al suelo. Aurelio no gritaba, solo decía, «Otra vez». «Mis dedos no sienten, don Aurelio». «Entonces enséñales». «Hace frío». «Arriba también». Hilario tuvo problemas con la tensión del caucho. La primera vez que intentó preparar el arma completa, el mecanismo se le escapó y le abrió la piel de la palma. «No sirvo», dijo. Aurelio le envolvió la mano con un trapo y le mostró el movimiento. «Estás jalando con los brazos, así pierdes. Se jala con la espalda, con el peso del cuerpo, con la rodilla, como levantar saco de papa. Haz que tu cuerpo pese más que el caucho». Hilario lo repitió hasta que el retén encajó limpio. «Eso», dijo Aurelio. «Ahora hazlo hasta que te dé cólera y después hasta que ya no te dé nada». Marcelino aprendió rápido. Tenía manos firmes, ojo bueno, calma de pastor. Pero después de cada disparo de prueba quería avanzar de inmediato para ver dónde había pegado. Aurelio lo detuvo una vez con la mano en el pecho. «Muerto estás». «¿Por qué?» «Porque te moviste». «Era práctica». «El cuerpo no sabe qué es práctica. Si le enseñas a moverse, se moverá cuando haya balas». Entonces impuso la regla que más odiaron. Después de cada disparo, nadie podía moverse durante 60 segundos. Ni para celebrar, ni para corregir, ni para mirar. Debían quedarse congelados, oyendo su propia sangre en los oídos. Vicenta fue la mejor en eso. Disparaba y se volvía piedra. Una vez, durante una práctica, una araña le caminó por el cuello y no levantó la mano. Cuando terminó el minuto, Vicenta se sacudió la manta y preguntó si habían visto el impacto. Aurelio la miró con respeto. «Tú puedes esperar a que el cerro envejezca». «Ya he esperado cosas peores», respondió ella. Durante 2 días entrenaron lejos del pueblo. Usaban blancos de paja envueltos en ponchos viejos. Aurelio marcaba distancias con piedras. 8 pasos, 12, 15, 20. A 8 pasos, el arma pegaba con furia, pero el tirador estaba demasiado cerca. A 20, el fierro se volvía caprichoso. 12 era bueno. 15, aceptable si el pulso no traicionaba. Más allá, era rezar. «Y rezar no es plan», decía Aurelio. También aprendieron a no apuntar donde el orgullo quería. La cabeza era tentadora pero pequeña. En la oscuridad, un pequeño error convertía un golpe mortal en un arañazo. Aurelio señalaba el pecho de los muñecos, la base del cuello, la zona blanda entre costillas. «No busquen hazaña, busquen silencio». Esa frase se repitió hasta volverse una especie de oración. El entrenamiento físico fue miserable. Antes de usar el arma, tenían que llegar hasta el lugar sin ser vistos. Eso significaba arrastrarse sobre tierra fría, cruzar espinos sin maldecir, soportar piedras en las costillas y barro dentro de la ropa. Don Eusebio colocaba muchachos como centinelas y les daba la orden de lanzar piedras si escuchaban algo. Al principio los 4 recibieron lluvia de piedritas. Aurelio los hacía regresar al punto de partida. «Otra vez». Luego, poco a poco, dejaron de sonar. Aprendieron a avanzar por partes. Primero la mano, luego el codo, luego la rodilla. Aprendieron a elegir tierra blanda, a evitar hojas secas, a reconocer piedras sueltas por el brillo, a moverse cuando el viento movía el ichu para que la montaña escondiera su movimiento. Aurelio les enseñó a escuchar antes de mirar. En la mina, un derrumbe anunciaba su intención con pequeños crujidos. En el cerro, un enemigo hacía lo mismo. Una tos, una hebilla, una piedra movida por una bota. Todo hablaba. La vista se asusta, decía. El oído avisa. Pero lo más difícil no fue el cuerpo, fue la cabeza. La tercera noche, Aurelio los llevó cerca de Quinza Cruz, no para atacar, sino para mirar. Se tendieron entre los ichus durante horas. Arriba, los vigías hablaban, reían, se pasaban una botella. Uno cantó bajito una canción revolucionaria. Otro se quejó del frío y dijo que los comuneros no durarían mucho. Eran voces humanas, no monstruos, hombres cansados, con hambre, con sueño. Eso hizo todo peor. Tomás tembló, no de frío solamente. «Don Aurelio», susurró cuando retrocedieron.
Cuando uno los oye así, parecen gente. Aurelio caminó varios pasos antes de responder. Son gente. Entonces por eso pesa. Nadie dijo más. Al volver al pueblo, Vicenta se quedó un momento junto a la capilla. Aurelio la vio mirando las cruces. ¿Dudas?, preguntó. No. Dudar no es malo. No dudo de hacerlo, dudo de lo que queda después. Aurelio no tenía respuesta para eso. El arma podía resolver distancia y ruido, pero no limpiaba el alma de nadie. Ninguna herramienta podía. Al día siguiente, don Eusebio pidió verlos entrenar. Los 4 debían arrastrarse desde 20 pasos, preparar el arma, disparar contra 2 blancos y retirarse sin ser detectados. Tomás falló el primer tiro por un dedo. Se quedó quieto igual, contando el minuto con los dientes apretados. Hilario acertó en el pecho. Marcelino golpeó la base del cuello. Vicenta esperó más que todos antes de disparar, tanto que don Eusebio pensó que se había congelado. Luego soltó. El fierro entró en el blanco casi sin desviar la paja. Después, silencio. 60 segundos. 90. Solo cuando Aurelio hizo la señal, los 4 retrocedieron. Don Eusebio se acercó despacio. ¿Están listos? Aurelio miró a cada uno. Vio ojeras, manos vendadas, labios partidos por el frío. Vio miedo. Eso le pareció bien. Un hombre sin miedo hacía estupideces. Vio también otra cosa, una paciencia nueva, dura, incómoda. Ya no eran voluntarios buscando demostrar valor, eran herramientas humanas ajustadas para un trabajo terrible. Casi, dijo. Esa noche hizo la última lección. Los sentó alrededor de una lámpara baja, con las armas en el suelo. Mañana, si esto se usa, no van a pensar en victoria, no van a pensar en venganza. No van a pensar en Silverio, ni en Ramos, ni en sus muertos. Si piensan en eso, van a apretar antes de tiempo. Solo van a pensar en 3 cosas: distancia, respiración, silencio. Nadie habló. Cuando disparen, no corran. Cuando vean caer al hombre, no se acerquen. Cuando escuchen que se ahoga, no cierren los ojos. Esperan, cuentan. Si se mueve, otro decide. No todos, uno. Si todos reaccionan, todos mueren. Tomás bajó la mirada. ¿Y si grita? Aurelio sacó una varilla de metal y la puso sobre la mesa. Por eso apuntamos donde apuntamos. La respuesta fue cruel, pero era la verdad. Hilario se quitó los lentes y los limpió con un pedazo de camisa. Yo enseñaba a leer, dijo de pronto. Ahora estoy aprendiendo a matar callado. Nadie supo qué decir. Vicenta habló desde la sombra. Aprendemos para que otros sigan leyendo. Afuera el pueblo estaba oscuro, no había fogones visibles. Los perros habían sido amarrados. Los niños dormían con ropa puesta. En las alturas, Quinza Cruz brillaba con puntos pequeños de fuego enemigo. Don Eusebio entró poco antes de medianoche. Mañana al caer la noche se mueve el primer grupo, solo reconocimiento armado. Si ven oportunidad, actúan, si no, regresan. Aurelio asintió. Ellos 4. ¿Y tú? Aurelio levantó la vista. Yo no soy el mejor para arrastrarme, pero eres el único que entiende esa cosa si falla. Era verdad. Tomás miró a Aurelio como si recién entendiera que el maestro también iba a entrar en la boca del cerro. Marcelino revisó su arma. Hilario murmuró una oración que no terminó. Vicenta ajustó el nudo de su manta. Desde ese momento, aunque nadie lo dijo en voz alta, dejaron de ser solo ronderos. Tampoco eran soldados. Los soldados hacen ruido, ocupan terreno, levantan bandera. Ellos no iban a ocupar nada, iban a desaparecer dentro de la noche, a morder una sola vez y quedarse inmóviles mientras el enemigo intentaba entender qué había pasado. Tomás, quizá para romper el peso, habló muy bajo. ¿Y cómo nos van a llamar? Marcelino respondió sin pensar. Los mudos. Vicenta negó con la cabeza. Mudo es el que no puede hablar. Hilario miró las armas sobre la manta. Nosotros elegimos no hacerlo. Aurelio envolvió su tubo en un poncho oscuro. Entonces somos silencio nomás. Nadie discutió. Y así, sin juramento, sin ceremonia, sin nombre escrito en ningún papel, nació el grupo que Pucará empezaría a llamar después el Escuadrón Silencioso. 4 personas y un mecánico de mina.
armados con tubos, caucho y pedazos de fierro, preparados no para vencer a un ejército, sino para abrir una grieta mínima en una trampa perfecta. A veces, en la guerra, una grieta mínima es todo lo que separa a los vivos de los muertos. La primera operación empezó antes de que la noche terminara de caer. No hubo discursos. Don Eusebio reunió al grupo detrás de la escuela, bajo la pared de adobe que cortaba el viento, y miró uno por uno los rostros apenas iluminados por una lámpara cubierta con manta. Hilario llevaba los lentes guardados en el bolsillo. Tomás tenía la cara manchada con ceniza. Marcelino se había quitado las hojotas y llevaba los pies envueltos en lana. Vicenta tenía el cabello escondido bajo el sombrero y una manta oscura cruzada al pecho. Aurelio cargaba su tubo envuelto en poncho, además de una bolsa pequeña con herramientas. Don Eusebio no les deseó suerte. En la sierra, la suerte era cosa caprichosa. Mejor no llamarla. Si no se puede, regresan, dijo. Nadie se hace héroe. Tomás miró al suelo. ¿Y si se puede? Don Eusebio tardó en responder. Entonces abren el primer diente del cerco. El objetivo era el puesto bajo de Quinza Cruz, una guardia adelantada junto al viejo corral de piedra donde antes descansaban los arrieros. Desde allí, 2 vigías controlaban la primera curva del sendero. Podían avisar a los de arriba con silbato, disparo o grito. Si esos 2 caían sin hacer ruido, Pucará tendría una rajadura en la pared. Partieron cuando el último color abandonó el cielo. El pueblo quedó detrás, oscuro, aplastado en su hondonada. Ninguna lámpara ardía en las ventanas. Desde afuera, Pucará parecía ya muerto. Solo alguien que supiera escuchar habría distinguido a los niños respirando dentro de las casas y a los hombres despiertos junto a puertas cerradas. La neblina bajó temprano, bendición y amenaza. A veces escondía todo a 5 pasos, a veces se abría de golpe y dejaba las rocas recortadas contra un cielo de metal. El viento venía por rachas, moviendo el ichu con un susurro seco. Cada vez que soplaba, Aurelio hacía una seña y avanzaban. Cuando el aire se detenía, ellos también. No caminaban como gente, se deshacían sobre el suelo. Cruzaron las últimas chacras, agachados entre surcos secos. Luego pasaron por la acequia rota, donde el barro les chupó los pies. Más arriba, el terreno se volvió piedra suelta. Tomás iba adelante, probando cada apoyo antes de confiarle peso. Detrás venía Vicenta, lenta y exacta. Marcelino cubría el lado de la quebrada. Hilario avanzaba con la boca apretada, cuidando que su respiración no se volviera silbido. Aurelio iba al centro porque todos temían que el arma fallara y solo él pudiera entender el motivo. El primer sonido humano llegó después de 1 hora. Una tos, lejana, seca, aburrida. Todos se pegaron al suelo. Luego se escuchó una voz que decía algo y otra que respondía con fastidio. Las palabras se perdieron en el viento, pero el tono era claro, frío, sueño, rutina. No eran monstruos esperando en las rocas, eran hombres cansados, convencidos de que abajo solo quedaban campesinos asustados. Aurelio sintió una presión en el pecho. No era lástima, o no solamente. Era el peso de hacer algo irreversible con manos tan pobres. A 30 pasos del viejo corral, Tomás se detuvo y levantó 2 dedos. 2 vigías. Uno estaba sentado sobre la pared baja de piedra, con el fusil cruzado sobre las rodillas. El otro caminaba entre el corral y un arbusto seco. Más arriba había una tercera sombra, quizá un centinela del siguiente puesto, pero demasiado lejos para intervenir si todo ocurría rápido y sin ruido. La distancia era mala, no imposible, mala. El sentado estaba a unos 15 pasos desde el lugar donde Vicenta podía colocarse. El que caminaba pasaba cerca de una roca plana junto al sendero. Marcelino podía alcanzarlo desde allí si lograba llegar sin mover la grava. Hilario quedaría detrás. Tomás debía vigilar la sombra de arriba. Aurelio no dispararía salvo que algo saliera mal. Todo eso se decidió sin palabras, con dedos, miradas, pequeñas inclinaciones de cabeza. En el entrenamiento habían practicado señales. En la noche real, aún levantar una mano parecía desafiar al cerro. Vicenta empezó a moverse hacia su posición. Parecía no avanzar, y sin embargo avanzaba. Ponía el cuerpo donde la sombra era más espesa, donde el ichu se inclinaba con el viento, donde la piedra no podía rodar. Marcelino tomó otro camino, más bajo, siguiendo un canal seco. 2 veces se detuvo porque el vigía caminante giró la cabeza. 2 veces la neblina lo borró. Aurelio se quedó con Hilario en una depresión del terreno. Sentía el tubo bajo el poncho contra su antebrazo. Había revisado cada unión antes de salir, pero ahora le parecía que todo podía romperse. La noche exagera las fallas. Pasaron minutos largos. El hombre sentado sacó un cigarro. Lo encendió cubriendo la llama con la mano.
Esa pequeña luz anaranjada fue como un ojo abriéndose en la oscuridad. Aurelio contuvo el aliento. Si el vigía levantaba la vista, quizá vería a Vicenta demasiado cerca. Pero el hombre no miró. Aspiró el humo y soltó una nube que se mezcló con la neblina. El caminante habló. ¿Tienes otro? El sentado respondió con una risa breve. El caminante se acercó al corral. Eso rompía el plan. Si se juntaban, un solo golpe no bastaría, y el segundo tal vez tendría tiempo de gritar. Marcelino quedó detenido a medio camino, sin ángulo. Vicenta tampoco podía actuar. El cuerpo del sentado estaba de lado, medio protegido por la piedra. Aurelio sintió que la operación se escurría entre los dedos. Entonces el caminante se alejó otra vez, molesto quizá porque no recibió cigarro. Dio varios pasos hacia el arbusto y se detuvo mirando hacia la quebrada. Marcelino tenía su oportunidad. Aurelio no vio el arma de Marcelino, solo vio, o creyó ver, un movimiento bajo la manta. Luego vino el sonido. No fue fuerte, fue seco, breve, casi íntimo, como cuando se parte una caña gruesa con las dos manos. El hombre junto al arbusto se dobló hacia adelante. Al principio pareció que seguía mirando abajo, apenas inclinado. Después, las piernas le fallaron y cayó de rodillas. Intentó meter aire. El sonido que salió de su boca no fue grito, sino un soplo húmedo, sorprendido, de animal golpeado en la oscuridad. El vigía sentado levantó la cabeza. «¿Oye?» Vicenta disparó. El segundo chasquido se perdió bajo una ráfaga de viento. El hombre del cigarro soltó una exhalación cortada. La brasa cayó al suelo. Él se llevó ambas manos al pecho, no al arma. Eso salvó a todos. Se balanceó sobre la pared de piedra y cayó hacia atrás, dentro del corral, sin tumbar las piedras. Silencio, o algo parecido al silencio. El mundo siguió haciendo sus ruidos. Viento, agua lejana, una piedra pequeña bajando sola por la ladera. Pero no hubo silbato, no hubo disparo, no hubo voz de alarma. Aurelio contó. 1, 2, 3. El cuerpo le pedía moverse, comprobar, ayudar, terminar, huir. Cualquier cosa menos estar inmóvil mientras dos hombres morían a pocos pasos. Pero se obligó a contar. Había enseñado esa regla y ahora la regla lo sujetaba a él. A los 20 segundos, el hombre del arbusto hizo un movimiento. Marcelino no se movió, tampoco Vicenta. Hilario levantó apenas su arma, pero Aurelio le tocó el brazo. No todavía. El movimiento se repitió, más débil. Luego, nada. 30, 40, 50. El puesto de arriba no reaccionaba. A los 60 segundos, Aurelio hizo la señal mínima. Tomás avanzó primero, no hacia los cuerpos, sino hacia la sombra superior. Hilario fue hacia el corral. Aurelio siguió a Marcelino, que permanecía echado entre piedras, pálido como si acabara de salir del agua. «¿Estás bien?», susurró Aurelio. Marcelino no lo miró. Calló. «Quédate». Aurelio se acercó al primer cuerpo, no usó lámpara, palpó con cuidado, odiándose por la frialdad de sus propios dedos. El hombre ya no respiraba. No había sangre visible al comienzo, solo una mancha oscura creciendo despacio en la tela. Así era peor, la herida escondida parecía una mentira. Hilario revisó al del corral, volvió con la cara rígida. Muerto. Vicenta seguía en su posición, miraba hacia arriba, no hacia el hombre al que acababa de matar. Aurelio entendió que no quería ver, también entendió que eso no la hacía débil. Tomás regresó arrastrándose. Arriba nada, uno camina lejos pero no baja. Tenían una ventana, pequeña, peligrosa, real. Don Eusebio había ordenado que, si los dos vigías caían sin alarma, no intentaran avanzar mucho más. Solo debían marcar el terreno y confirmar la ruta. Pero la noche, cuando entrega una puerta, tienta a cruzarla entera. Marcelino miró el camino hacia arriba, Hilario también. Aurelio negó con la cabeza. No, nadie discutió, aunque todos querían. Tomás sacó 3 piedritas claras y las colocó junto a una grieta, señal que los ronderos reconocerían al pasar. Vicenta no intentó recuperar el metal. Aurelio había dicho que un proyectil perdido valía menos que un segundo de ruido. Hilario recogió el cigarro caído y lo aplastó contra tierra húmeda. Entonces empezó la retirada. Fue más difícil que la entrada. Al acercarse a un objetivo, el miedo empuja hacia adelante. Al alejarse, la espalda se vuelve un ojo ciego. Cada paso parecía demasiado fuerte, cada respiración una traición. Aurelio sentía que los muertos se levantarían detrás de ellos para gritar. Nada de eso ocurrió. A mitad del descenso, desde arriba llegó una voz. «¡Oye!». Todos se congelaron. La voz pertenecía al puesto superior. Otra voz respondió desde lejos, pero no desde el corral.
Quizá llamaban a los vigías caídos. La neblina deformaba la distancia. Aurelio se tumbó tan pegado al suelo que sintió piedras clavarse en su pecho. ¡Responde, pues! Silencio. Una sombra se movió arriba. Alguien bajaba, no deprisa, no alarmado todavía, molesto tal vez, con frío. Un hombre que cree que sus compañeros se han quedado dormidos o están fumando donde no deben. Esa diferencia era la vida. Aurelio sacó su propia arma, muy despacio, no quería usarla. Si el hombre bajaba demasiado, encontraría los cuerpos antes de que el grupo pudiera alejarse. La sombra se detuvo. ¡Oye! Ninguna respuesta. El hombre dio 2 pasos más. Entonces, desde el corral, una piedra cedió bajo el peso del cadáver y cayó hacia adentro con un ruido sordo. La sombra se quedó inmóvil. Aurelio dejó de respirar. Luego, desde más arriba, otra voz llamó al que bajaba. El hombre respondió con fastidio, mirando todavía hacia el corral. Después dudó. Esa duda salvó a Pucará. No quiso bajar solo, o no quiso abandonar su puesto, o la neblina le pareció demasiado espesa. Al final retrocedió y su sombra fue tragada por la altura. Aurelio esperó hasta que el viento cubrió otra vez el Ichu. Recién entonces hizo la señal de continuar. No se levantaron hasta estar lejos, más abajo de la acequia seca. Allí, entre piedras, el grupo se permitió respirar como gente viva. Tomás vomitó sin hacer ruido, doblado sobre sí mismo. Hilario se sentó y buscó sus lentes con manos temblorosas. No se los puso. Solo necesitaba tocarlos, recordar que alguna vez había sido maestro y no sombra. Marcelino miraba sus manos. No gritó, dijo. Aurelio no supo si era alivio o horror. No, cayó como saco. Vicenta habló desde la oscuridad. No digas eso. Marcelino bajó la cabeza. Perdón. Nadie volvió a hablar hasta llegar al borde del pueblo. Don Eusebio los esperaba detrás de la escuela. Cuando vio que volvían los 5, cerró los ojos un instante. ¿Se pudo? Aurelio dejó el tubo en el suelo, como si pesara más que antes. Se pudo. ¿Alarma? No. Tomás, todavía pálido, añadió. 2 vigías menos. El camino hasta el corral queda abierto. Dejamos señal. Don Eusebio miró hacia Quinza Cruz. La neblina ocultaba todo, pero arriba seguía la montaña, enorme, paciente, con sus otros puestos. Habían quitado apenas 2 piedras de una muralla, pero 2 piedras bastaban para empezar. En la casa comunal los esperaban algunos ronderos y mujeres despiertas. Nadie celebró en voz alta, no hubo vivas, no hubo abrazos. Solo una corriente silenciosa de alivio recorrió el cuarto cuando comprendieron que era posible. Lo imposible había sangrado. Aurelio se apartó de todos y se sentó junto a la pared. Sus manos empezaron a temblar recién entonces. Durante la subida habían sido firmes, durante la espera exactas, durante el peligro obedientes. Ahora, sin trabajo que hacer, recordaban que eran humanas. Vicenta se sentó cerca, sin mirarlo. Mi tiro entró bien, dijo. Sí, no lo vi caer. ¿Mejor? No, dijo ella. Peor, ahora mi cabeza inventa. Aurelio no respondió. Afuera, antes del amanecer, un grito subió desde Quinza Cruz, luego otro. Después, un silbato rajó la neblina, demasiado tarde. Los cuerpos habían sido encontrados. Arriba, los senderistas gritaban órdenes, disparaban al aire, acusaban a la noche, al cerro, a los comuneros invisibles. No entendían todavía, eso era lo importante. No entendían cómo 2 hombres habían muerto sin disparo, sin pelea, sin sombra vista acercándose. Don Eusebio entró y miró a Aurelio. Ahora saben que algo pasa. Aurelio escuchó los disparos perdidos en la altura. Pero no saben qué. Esa fue la verdadera victoria de la primera operación. No los 2 muertos, no el corral abierto. Lo importante era la duda que acababa de nacer arriba, entre hombres que hasta esa noche se habían sentido dueños del cerco. Y mientras el enemigo aprendía a tener miedo de sonidos pequeños, Pucará empezó a prepararse para subir. El amanecer llegó a Quinza Cruz con gritos. Primero gritaron nombres, después insultos. Luego órdenes que la neblina rompía y llevaba ladera abajo en pedazos. Desde Pucará se escuchaba todo como si viniera de otro mundo. Voces altas, pasos apurados sobre piedra, un silbato, el golpe de una culata contra roca y al final disparos al aire, rabiosos, inútiles. Nadie en el pueblo respondió. Don Eusebio había ordenado silencio absoluto. Las casas seguían cerradas, los perros tenían el hocico amarrado con trapo. Los niños permanecían en el suelo junto a sus madres. En la plaza, los ronderos estaban escondidos detrás de muros, no para pelear todavía, sino para escuchar.
Arriba, los hombres de Sendero habían encontrado los cuerpos. Aurelio estaba sentado en la casa comunal, mirando el tubo sobre sus rodillas. No había dormido. Tomás tenía ojos rojos. Hilario sostenía sus lentes con ambas manos, como si fueran un rosario. Marcelino no hablaba. Vicenta estaba junto a la puerta, envuelta en su manta, mirando hacia la altura sin parpadear. El primer disparo al aire hizo que varios se encogieran. Aurelio no se movió. Escuchó. Eso había aprendido bajo tierra y eso seguía haciendo ahora. Un hombre que dispara al aire no está atacando, está llamando valor, espantando miedo, avisando que no entiende. El enemigo no estaba bajando, estaba mirando el suelo, los cuerpos, las piedras, buscando una explicación. No la encontraría fácilmente. Al rato, un muchacho apostado en el campanario bajó corriendo. «Están revisando todo, don Eusebio». Han puesto gente en las rocas, uno está mirando las huellas. ¿Bajan? No, todavía no. Entonces que sigan mirando. Aquella demora era pequeña, pero valía oro. Cada minuto que el enemigo gastaba en entender era un minuto ganado para preparar la salida. A media mañana las voces de arriba cambiaron. Ya no eran solo rabia, había miedo. Un senderista gritó que los habían matado con bala de arma silenciosa. Otro respondió que no había hueco de bala. Alguien dijo granada. Otro gritó que no había explosión. Uno más, con la voz partida por el susto, juró que los cuerpos tenían fierros adentro, pedazos de varilla, chatarra clavada en la carne como si el cerro mismo los hubiera escupido. Esa frase bajó por la quebrada y entró en Pucará antes que el sol, como si el cerro mismo los hubiera escupido. Los comuneros se miraron, nadie sonrió, pero algo se movió en sus caras. No alegría, no todavía, era otra cosa. La esperanza, al principio, se parece mucho al miedo. Don Eusebio reunió a los jefes de familia al mediodía. Esta vez no discutieron durante horas. El camino hasta el viejo corral estaba abierto, pero no por mucho tiempo. Sendero reforzaría el puesto. Había que usar la grieta mientras todavía era grieta. El plan fue simple. Al caer la tarde, el grupo silencioso volvería a subir, no para matar por matar, sino para cubrir el paso. Primero saldrían los heridos, luego los niños y las mujeres, después los hombres con pocas armas y al final los ronderos que pudieran pelear. La columna no iría por el sendero principal, sino por el borde del corral. Si todo funcionaba, antes de la medianoche, Pucará estaría al otro lado de Quinza Cruz. Si no, morirían en fila. Aurelio pasó la tarde revisando armas. Tensión del caucho, retén, tubo, proyectiles envueltos en trapo. No había tiempo para fabricar más. Cada arma era una promesa sostenida por alambre, grasa y oración. Tomás se acercó cuando Aurelio limpiaba el interior de un tubo. Don Aurelio, arriba ya están hablando de pistacos. Dicen que no fue gente, que fueron condenados, o espíritus de la mina. Aurelio volvió a pasar la tela por el tubo. Mejor. ¿Mejor? Un enemigo que cree en fantasmas mira sombras equivocadas. ¿Y nosotros qué somos? Aurelio miró sus manos negras de grasa. Somos gente con miedo, dijo al fin. Eso basta. Al atardecer empezó la salida. No hubo llantos. Las mujeres cargaron atados pequeños, documentos, una manta, una foto, un poco de cancha, alguna imagen de santo. Los niños recibieron una orden dura. Si lloraban, si llamaban a su madre, si corrían, podían matar a todos. El grupo silencioso subió primero. Esta vez no iban a buscar una sola oportunidad. Iban a sostener una puerta abierta mientras un pueblo entero pasaba por ella. Matar a 2 vigías había sido terrible, pero breve. Cubrir una retirada significaba esperar el error, la piedra que rueda, el niño que tose, el enemigo que baja ante ese tiempo. La neblina seguía allí, pero los hombres de Sendero habían encendido más fogatas. Mala decisión para ellos. La luz les daba falsa seguridad y dibujaba sus cuerpos contra la oscuridad. Miraban hacia el camino principal, hacia las chacras, hacia el pueblo. No miraban con paciencia al borde de las piedras. La columna apareció abajo como una sombra larga. Primero los heridos, luego los niños. El sonido de tantas personas intentando no sonar era casi insoportable. Una manta rozó una piedra. Un niño tragó un sollozo. Una mujer resbaló y alguien la sostuvo antes de que cayera. Cuando la mitad de Pucará había pasado el corral, ocurrió lo inevitable. Una mula, cargada con sacos de maíz, pisó mal. La piedra rodó ladera abajo, golpeando otras piedras, cada vez más fuerte, hasta perderse en la quebrada. El sonido fue enorme, ridículo.
como si la montaña hubiera decidido denunciar a todos. Arriba, alguien gritó: ¡Abajo! ¡Hay gente abajo! Entonces la noche se rompió. Tomás tumbó al hombre del silbato antes de que pudiera llevárselo a la boca. Vicenta alcanzó a otro que bajaba con el fusil levantado. No cayó de inmediato, gritó y disparó hacia la neblina. Abajo, la columna dejó de ser sombra y se volvió urgencia. Heridos levantados a la fuerza, niños empujados con las manos en la boca, madres corriendo sin permitirse llorar. Aurelio vio a un tercer senderista aparecer por la izquierda. Si llegaba al borde, vería a todos. Preparó su arma. Sus manos no temblaron. Estiró el caucho, sintió el retén encajar, levantó el tubo. La figura se movía entre neblina y fuego, apareciendo y desapareciendo. Aurelio esperó hasta que el hombre se detuvo. Apretó. El fierro cruzó la noche y pegó. El hombre soltó el fusil y se dobló, como si recibiera un puñetazo invisible en el pecho. Cayó de rodillas, intentó gritar, pero no pudo. Hilario miró a Aurelio. «Ahora sí saben». «Sí», dijo Aurelio, pero ya es tarde. Arriba empezó una ráfaga. Las balas mordieron piedras, levantaron polvo, cortaron ichu. Don Eusebio respondió con 2 tiros de escopeta, no para matar, sino para hacer que bajaran la cabeza. El grupo silencioso dejó de ser completamente silencioso. Ya no había pureza en la operación, solo supervivencia. Aún así, las armas de caucho cumplieron su trabajo más importante. No ganaban una batalla, compraban segundos, y aquella noche los segundos eran vidas. Cuando el último grupo cruzó el corral, Aurelio dio la orden de retirada. Al otro lado de Quinza Cruz, donde el sendero se perdía hacia las quebradas que conducían a territorio más seguro, Pucará se detuvo recién cuando las piernas no dieron más. Nadie contó en voz alta. Don Eusebio lo hizo caminando entre cuerpos, tocando hombros, buscando ausencias. Faltaban 2, una anciana que no resistió la subida, un muchacho alcanzado por una bala perdida, 2 nombres más para la tierra. Pero la mayoría estaba viva, la mayoría había pasado. Cuando el sol salió, los hombres de sendero encontraron el pueblo vacío. Encontraron fogones apagados, perros sueltos, ropa abandonada, una olla rota en medio de la plaza. Encontraron también, en el paso, cuerpos con heridas que no sabían nombrar. No había casquillo cerca, no había marcas de granada, no había arma capturada que explicara la forma de la muerte, solo fierros, pedazos de varilla, oxidados, torpes, metidos en carne como mensajes de una inteligencia pobre y feroz. Esa misma tarde empezaron las historias. En las comunidades de arriba dijeron que Pucará había hecho pacto con los condenados de la mina. En la quebrada de Ichupampa juraron que la montaña había defendido a los comuneros. Un arriero contó que vio sombras sin boca moviéndose entre la neblina. Un soldado, semanas después, escuchó otra versión. Un arma extranjera capaz de matar sin ruido y sin fuego. La verdad era menos limpia y por eso más difícil de creer. La verdad caminaba con los desplazados, envuelta en un poncho sobre el hombro de Aurelio Quispe Mamani. No se sintió héroe. Nadie que inventa una forma nueva de matar duerme como héroe. En los días siguientes, mientras Pucará avanzaba hacia zonas más seguras, Aurelio revisaba una y otra vez el arma, no por orgullo, sino por miedo a lo que había puesto en el mundo. Tomás le pidió que enseñara a otros. Don Eusebio dijo que quizá haría falta. Vicenta no dijo nada, pero conservó su tubo incluso cuando le ofrecieron cambiarlo por un fusil capturado. Una noche, junto a una fogata escondida, Hilario habló en voz baja. Esto se va a contar diferente. Aurelio miró las llamas. Todo se cuenta diferente. Dirán que fueron espíritus. Mejor. Dirán que tú eres brujo. Peor para mí. Hilario sonrió apenas. Dirán que la sierra aprendió a escupir fierro. Aurelio no respondió. Lejos, detrás de los cerros, quedaba Pucará. Quizá volverían algún día, quizá no. La guerra movía pueblos como el viento mueve ceniza. Pero el rumor ya había empezado a viajar por caminos donde viajaban la sal, el miedo y las noticias. Antes de llegar a cualquier cuartel, antes de aparecer en cualquier informe, la historia ya pertenecía a la gente, y en la gente las cosas cambian de forma. Los 2 vigías del corral se volvieron 6, luego 10. El tubo se volvió arma secreta, el caucho se volvió tendón de llama negra. Aurelio dejó de ser mecánico y pasó a ser hombre que hablaba con la mina. Vicenta se volvió sombra de mujer muerta que caminaba sin pisar. Tomás, que solo era un muchacho asustado, fue recordado como zorro de ojos brillantes. La leyenda creció porque todos la necesitaban. Los comuneros necesitaban creer que no estaban indefensos.
Los senderistas necesitaban explicar por qué habían tenido miedo. Los soldados necesitaban nombrar aquello que no encajaba en sus manuales, y la sierra aceptó la historia y la cubrió con neblina. Años después, algunos jurarían haber visto todavía, en noches frías de Ayacucho, pequeños pedazos de fierro clavados en troncos cerca de caminos abandonados. Otros dirían que no, que todo fue invento de gente desesperada. Tal vez tenían razón, tal vez no. Aurelio nunca corrigió a nadie. Cuando volvió a trabajar con máquinas, escuchaba las válvulas con atención, pero cada vez que una línea de aire silbaba bajo presión, recordaba a Quinza Cruz. Recordaba el caucho tensándose, recordaba el chasquido breve en la neblina, recordaba que la desesperación, si encuentra manos pacientes, puede volverse herramienta, y que una herramienta, una vez nacida, ya no pertenece del todo a quien la hizo.